Bueno, hoy el tema que eligió nuestro compañero Andri, que es el que administra muchas cosas de los canales bueno, las redes sociales, especialmente uno de los canales de YouTube, y el que organiza las clases y los spots y todo, propuso una clase sobre las cuestiones de la sexualidad y la espiritualidad, ¿no? Em, bueno, de todas maneras voy a poner por aquí, a ver, sí, ahí, si lo quieren mirar. Hace años, a ver si se ve bien. No, se oculta. Bueno, en 2018 escribí un libro sobre la espiritualidad y la sexualidad. Si lo quieren buscar, estará en Play Store, en Amazon. Supongo que en audiolibro también estará, en libro físico y en libro digital. Bueno, para empezar es importante siempre recalcar lo mismo, ¿no? De que nosotros no somos un cuerpo, sino que nosotros estamos en un cuerpo. O sea, nosotros somos almas que a través de nuestra mente dirigimos el cuerpo. Entonces, el alma en sí es andrógina, es hermafrodita, o sea, tiene las dos características, no es masculino ni es femenino. No obstante, como es necesario alcanzar un nivel de perfeccionamiento, que es la razón por la cual vinimos a este universo, es experimentar y autoconocernos individualmente y colectivamente, porque son las dos cosas, ¿no? Entonces, por eso es necesario encarnar un número determinado de veces en cuerpos masculinos y un número determinado de veces en cuerpos femeninos. De esa manera se crea un equilibrio. Es lo mismo cuando naces en diferentes épocas, en diferentes lugares, en diferentes familias, a diferentes razas, ¿sí? O sea, puede ser, no sé, una familia negra o asiático o latino o nórdico. Bien, entonces aprendes diferentes esquemas, diferentes cosas a lo largo de las veces que hemos estado aquí encarnando. Entonces lo mismo es en el ámbito de la sexualidad y bueno, en general, ¿no? O sea, que es unas veces rico, otras veces pobre, unas veces alto, otras veces bajo, unas veces bonito, otras veces feo, unas veces enfermo, otras veces sano. Todas esas cosas son procesos de aprendizaje que son necesarios en el perfeccionamiento, ¿no? Entonces, de ahí vamos a partir. Luego está el hecho, y esto nos lleva directamente a este hecho que nos explica el libro del Génesis. El libro del Génesis, en los primeros 3 capítulos, especialmente en el segundo y en el tercero, se habla mucho sobre los aspectos que tienen que ver con la sexualidad. Si bien hay varios niveles de comprensión del texto, en el nivel intermedio, ¿sí? Diría que está el nivel de la forma, los fenómenos y arriba el nivel de la mente, pero en un nivel intermedio están los aspectos que tienen que ver, ¿no? Entre la mente y el cuerpo. Y es cómo es necesario que existan estos procesos de la sexualidad en función de la conexión que hay con nuestra mente, ¿no? Todas las cosas que pertenecen al plano fenoménico, el plano de los fenómenos, el mundo de la materia, si le queremos llamar así, está conectado con el nivel de la mente. Entonces, lo que te sirven como símbolos van a ayudar a la mente, ¿bien? Igual que de la mente al mundo material, como hemos estado hablando, o sea, el nivel del cielo que materializa, pero también las cosas que nos sirven como la fisiología, como pueden ser las disciplinas, como pueden ser los colores con los que nos relacionamos, los sonidos, las formas, los hábitos, la alimentación, etcétera, todas las cosas, ¿no? Sirven y todos estos símbolos y conceptos como se ven en el Antiguo Testamento para programar la mente de una manera adecuada, ¿vale? Entonces, cuando encontramos referencias en el libro del Génesis que habla del, de la- del hombre y de la mujer, está hablando directamente de la mente y por tanto también del cerebro. Y tiene que ver, en esencia, con el perfeccionamiento del individuo, porque la parte femenina va a estar más orientada, como he dicho tantas veces, a los aspectos de la intuición, los aspectos de la familia, los aspectos de la espontaneidad, de la creatividad, donde vamos a encontrar que el desarrollo de esto es muy característico verlo en la pintura, en el canto, en la danza, en la composición musical,
en el uso de instrumentos musicales, en las manualidades, sí, en la costura. Todas estas cosas de creatividad están asociadas con el hemisferio cerebral derecho, que es la parte femenina, ¿no? Que es toda la parte izquierda, nosotros lo percibimos también en la parte izquierda del cuerpo. Bien, esto lo podemos llamar Eva, lo podemos llamar Isis también, o María, que son todos estos símbolos que antiguamente se utilizaban, se referían a eso. Luego tenemos la parte masculina, que es el hemisferio cerebral izquierdo, que controla toda la parte derecha del cuerpo. Esto lo podemos llamar Adán, como lo podemos llamar Osiris, ¿vale? Y esta es la parte que tiene que ver con el intelecto, con la parte racional, con lo que llamaríamos la lógica, las matemáticas, la aritmética, ¿no? La parte gramatical, ¿sí? Todos los aspectos que tienen que ver con la retórica, aprender a leer, aprender a escribir, aprender a comunicarnos, aprender también a desarrollarnos en los debates, ¿sí? Las discusiones, los debates, ¿sí? Lo que se llama retórica. Em, y bueno, como digo también, la parte intelectual y la lógica de si esto es sí, sí o no es no, si es arriba, si es abajo, es abajo, ¿no? Entonces, son dos aspectos que si tenemos el masculino y el femenino polarizados, pues entonces se produce un desequilibrio. Mientras que cuando los dos se mantienen en unión, ahí viene el concepto de la reproducción, ¿sí? El coito, la relación sexual, pues se mantienen unidos, ¿sí? Que hay un intercambio de energía, entonces se produce un equilibrio, el ser se vuelve un ser completo. Y de hecho también en el ámbito de la energía, el tacto, los fluidos, todas estas cosas tienen que ver también con el paso, ¿sí? Del líquido cefalorraquídeo a través del cerebro por los dos lados, ¿no? Bueno, antes de proseguir voy a mirar aquí la primera pregunta que plantea André. ¿Cómo ver la sexualidad más allá de lo biológico como un mecanismo de perse- preservación de la especie y de reproducción? Bien, existen 7 leyes básicas en este universo y todas ellas están conectadas con los mismos principios de la conciencia y de la luz. Y uno de ellos es la generación, ¿sí? El generar, el producir. Se produce de diferentes maneras. Nosotros podemos producir a través de los pensamientos, a través de las palabras, a través de las acciones, pero mucho de lo que se produce de forma, digamos, orgánica o biológica en el plano que nosotros lo entendemos es mayormente a través de la reproducción sexual, ¿no? Entonces es una forma de poder crear, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una forma biológica en la que de forma natural lo masculino y lo femenino trabajan juntamente. Se supone que ese es el mismo principio que debería seguir la mayoría de formas de crear, que serían con el uso de la mente. Pero como llevamos unos 12.000 años de desconexión de este mecanismo, pues la manera de mantener ese principio es pues, el mantenimiento de la reproducción sexual. No obstante, la forma de crear en realidad no podría basarse solamente en eso, porque si necesitamos crear un edificio, ¿cómo se reproduce uno para producir un edificio, ¿no? O si quieres conseguir algo en la vida. Entonces lo que tienes que hacer es coger la parte masculina y femenina y hacer que se reproduzcan, ¿no? Que produzcan en el plano físico. Entonces, en el ámbito de la energía para producir, vamos a encontrar que el hombre o Adán o Osiris, si le queremos llamar, o Cristo, está en la parte de nuestra cabeza, ¿sí? Como dice la Biblia, que habla de la cabeza, ¿sí? La cabeza de la congregación, la cabeza del hogar, etc. Luego la parte femenina, ¿sí? Que la podemos llamar, como dije, Isis, la podemos llamar María, la podemos llamar Eva, está en el corazón, ¿vale? Entonces, la manera en la que nosotros vamos desarrollando esto, ¿sí? Es que el corazón, como he dicho, he explicado muchas veces, tiene que someterse a la cabeza, ¿sí? Como dice la Biblia, que la mujer se someta al marido, ¿no? Entonces, las emociones tienen que estar bajo control de la mente, por tanto, la mente es la que tiene que crear una serie de disciplinas, un entrenamiento para poder ajustar las emociones y dirigirlas de la manera en la que quiere dirigirlas. Entonces, se produce una conexión entre la parte consciente, la parte masculina, la parte emocional,
¿sí? Ellas se combinan y encontramos que pasan a través de la garganta, que es la toma de decisiones, o como nosotros transmitimos las decisiones. Es un punto de coherencia. Lo mismo que estuve explicando en la clase anterior, ¿no? La semana pasada. Em, entonces sí, tenemos este aspecto, como está explicando Andri, que en el nivel de la forma, pues se reproduce de una manera específica, pero es una forma limitante, o sea, es una forma que simplemente sirve para que diferentes almas entren a cuerpos y experimenten, pero no sirve para crear otro tipo de cosas, ¿no? A menos de que la persona, la pareja, digamos, esté entrenada y utilice esta energía tántrica de esa forma. Pero cuando lo llevamos al ámbito de la mente, sí, es bueno que uno entienda esto, ¿no? Que hay un flujo de energía y unos... También tiene que ver mucho también el líquido cefalorraquídeo que pasa a través de la médula, pero también los flujos de energía que conectan la mente y el corazón, sí, que son los que tienen que producir, ¿bien? Entonces, la emoción se tiene que someter a la cabeza y la cabeza tiene que tener coherencia con la emoción, porque si la mente, la, la parte masculina, digamos, ¿no? Adán, en este ámbito de la energía. Sí, como expliqué, derecha e izquierda es el ámbito donde cada uno está trabajando en su polaridad. Y en el ámbito de la energía están arriba hacia abajo, ¿no? Entonces es como una cruz. Así que lo que necesita, pues la parte emocional es someterse a la parte intelectual, al raciocinio, a la disciplina, al orden, ¿sí? Mientras que la parte masculina necesita tener en consideración siempre la parte intuitiva para que se mantenga equilibrada. Entonces, por eso es importante que la mente masculina busque también el desarrollo de la parte intuitiva, de la parte de entender las emociones, de entender lo que es el afecto, ¿sí? El pensar como niño, o sea, todas estas cosas donde se tiene que producir una combinación, ¿sí? Entre los dos principios para crear un equilibrio. De modo que cualquiera que por su naturaleza nace biológicamente en una encarnación de una forma, tiene por naturaleza también la otra. Simplemente, como igual que en la sintonía de una radio, uno sintoniza una emisora a la vez, no sintonizas tres emisoras a la vez. De la misma manera, si estás en un cuerpo masculino, entonces lo que sintonizas es esta energía masculina, ¿sí? Que ¿cómo se dice? Prepondera, ¿no? Y si estás en un cuerpo femenino, pues es la que prepondera, ¿no? Exceptuando pues casos en donde ya se ha encarnado demasiadas veces en otros cuerpos, entonces ya está el ser está un poquito desequilibrado respecto de la cantidad de encarnaciones y como que no se ubica, ¿no? Pero en términos generales, el que es masculino, pues, o sea, es andrógino y es hermafrodita en el nivel, digamos, de la mente, en el nivel del alma, en el del alma más concretamente. Entonces, si es masculino, por un lado, tiene que potenciar las virtudes, los aspectos más importantes de lo que está, de las herramientas que tiene en esa encarnación, mientras también entrena su mente en la parte de la energía femenina. El alma, ¿sí? Que encarna esta vez en el cuerpo femenino, pues ha de encontrar todas sus herramientas y potenciarlas en el ámbito de lo femenino y también entender que como alma también es masculino, entonces también tratar de conectar con su parte masculina. Entonces esto se hace, por ejemplo, por medio de entrenamientos, ¿sí? Como es la meditación, uno simplemente entrena y una de las formas también de lograrlo en un sentido fisiológico es a través de la disciplina o el entrenamiento. Como digo, el que tiene una tendencia a un pensamiento meramente intuitivo, ¿sí? Esporádico, como digo, femenino, pues necesita el estudio estricto, ¿sí? Estudiar literatura, o sea, libros, leer libros, eh, tratar de entender los aspectos aritméticos de la matemática, la geometría, eh, entender la cuestión de la gramática, el desarrollo de la estructura y el debate. Entonces, eso le va a ayudar en el ámbito de la parte masculina. El que por su parte es masculino, ¿sí? Y ya tiene esas características masculinos, la forma en la que va a desarrollar su parte femenina es a través de la creatividad, a través de la danza, a través no necesariamente del deporte, porque el deporte es muy ambivalente, ¿no? Igual que las artes marciales, es muy ambivalente. Em, pero puede ser, por ejemplo, música en muchísimas áreas, como expliqué, que puede ser desde la composición musical, el canto, como digo, la danza, también está la pintura, también hay muchas de estas cosas, las manualidades,
¿sí? Por ejemplo, hombres que les gusta la carpintería, porque quieren crear. Entonces, el instinto de crear es femenino, no es masculino, ¿vale? El instinto masculino es de dominar, de dirigir, de liderar y de proteger. Entonces, ahí uno va entendiendo cómo estos son los dos principios, y estos dos principios se desprenden otros 12, que tienen que ver con los aspectos de la personalidad, pero eso ya lo conocerán, pues, porque lo llaman horóscopo, ¿no? Y uno va mirando las características de cada uno de estos que se acentúan, pues, en función de los fotones que estaba recibiendo esta persona en el momento en que sale del vientre, ¿no? Al momento del nacimiento. Bien, a ver, por aquí dice André, a ver, entiendo que hay un intercambio de energías en una relación. ¿Qué información se transmite? Bueno, no solamente durante la relación sexual se transmite energía, porque es una cuestión de física, ¿sí? Cuando tú tienes dos objetos que están en fricción, sí se liberan electrones, y cuando están muy unidos y se mantiene esa actividad de polo positivo y polo negativo, se termina creando un campo por la ley de Ampere. Entonces, por la ley de Amperio. Entonces, el protón, digamos, el electrón que es positivo y el protón que es negativo, se produce un flujo, se produce un campo electromagnético, un toroide, ¿sí? Que también sube y baja, y de ahí también el concepto del Merkaba, ¿sí? Que son dos tetraedros invertidos, uno gira en una dirección, otro gira en la otra dirección, uno es masculino, el que apunta hacia arriba, el otro es femenino, el que apunta hacia abajo, ¿sí? El símbolo masculino es el concepto pirámide, que es masculino, y el de la mujer, digamos, es la urna, ¿no? El vaso, la copa, ¿sí? El símbolo del femenino, ¿no? Y lo encontramos también en la cultura egipcia. El obelisco es el masculino, ¿sí? Y el óvalo es el símbolo femenino. Entonces siempre son estos conceptos que existen desde la antigüedad, y que uno pues los va encontrando por qué había esa preponderancia que se le daba a Osiris, o esa preponderancia que se le daba a Isis, o por qué Cristo y María Magdalena, o por qué Adán y Eva. Todas esas cosas tienen su significado. Y bueno, también eso enfatizando lo que dice sobre la energía. Se transmiten energías porque nuestra mente de por sí está construyendo, ¿sí? O sea, mantiene el cuerpo debido a la energía que produce. Entonces el cuerpo mismo pues se estructura, y él mismo también emite energía biomagnética, ¿sí? Crea un campo biomagnético en el nivel de la forma. Ahora, esta energía que está produciendo un toroide, lo voy a explicar con un gráfico que es un poco más fácil para que se entienda, geométricamente hablando, ¿sí? O sea, hablando en términos de la geometría. Lo voy a poner un momento para que se entienda el ámbito de cómo se desarrollan los ámbitos, a ver, geométricos. A ver, imaginémonos que, o sea, yo estoy hablando del concepto del toroide, ¿no? Imaginemos que aquí hay una persona, él está produciendo un campo toroidal, ¿sí? El campo toroidal sube y baja. Aquí tenemos el polo masculino y el polo femenino. Bien, entonces el flujo de energía es ascendente, pasa a través de la médula, ¿sí? Tiene 7 puntos de energía, ¿vale? Y es ascendente, sale y vuelve a entrar. Entonces produce una forma de manzana, ¿vale? Entonces, este es el principio, y va creando un campo. Al mismo tiempo, esto tiene a ver, desde la cabeza hasta aquí, ¿sí? Es como si fuese un tetraedro, ¿sí? Un tetraedro que está hacia arriba. Y hacia abajo el femenino también es otro tetraedro, ¿vale? Entonces, uno está girando en una dirección y el otro está girando en la otra dirección. Ahora, si los combinamos, se ven así, ¿vale? Se verían así. Bien, esto se llama Merkaba, ¿sí? Mer es pirámide, K es la energía potencial del universo, que otros lo llaman el ki, que otros consideran que se canaliza con el prana, que otros lo llaman, bueno, depende de las culturas, la fuerza vital. Y después el ba,
que es la identidad del propio individuo o el alma, ¿no? Entonces, el Merkabah es un puente y uno lo puede concentrar mucho a través de la meditación, ¿vale? Este es el aspecto que, pues, que quería explicar, ¿no? De los centros de energía. Entonces, que es masculino, ¿sí? Va en una dirección y este que es femenino en la otra dirección. Y ahora, otra cosa, a ver, voy a borrar aquí. ¿Qué ocurre? Tenemos que un individuo está produciendo su propio campo, ¿no? Que más o menos puede tener un diámetro de hasta 7 metros, ¿sí? Que produce. Otra persona, ¿sí? Produce su propio campo, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando los campos se combinan por una cuestión de física, se va a producir un campo más grande. Un ejemplo, ¿no? Imaginemos que este campo está creando, o sea, este toroide está creando su propio campo electromagnético, ¿sí? Su esfera de realidad. Este está produciendo otro. Entonces, cuando se van a unir, ¿sí? Se crea el mismo principio que ocurre con las células, ¿sí? A través de ¿cómo se llama? Ay, se me fue ahora la palabra. A ver, ¿cómo es que se dice? Bueno, el proceso de las células, que se me fue ahora la palabra de la cabeza. Mitosis. No, se me fue la cabeza. Bien, entonces, aquí se produce un principio que en geometría sagrada se llama vesicapesis o Pisces, ¿sí? ¿Por qué Pisces? Aquí tienes el pez, ¿sí? Aquí tienes el pececito del cristianismo, es este. Entonces, este es masculino y este es femenino. Cuando están combinados, ¿sí? Están creando y este principio de creativo es el que crea el hijo. ¿Ok? Eso también lo expliqué hace años un tema que traté sobre geometría sagrada y también lo he explicado sobre el origen del universo para que se entienda. Entonces, ¿esto qué hace? Crea un campo porque esto se multiplica. ¿Sí? Se crea un campo mucho más grande. Entonces ya no son 7 metros, se crea una multiplicación. De modo que en el ámbito energético se está produciendo un campo de energía mucho más grande. Va a depender también del estado energético en el que se está desarrollando esa relación sexual. Porque todos son procesos de energía, ¿sí? La energía tiene una intencionalidad, ¿sí? Bien. A ver. Y eso, bueno, por lo menos como digo, desde el punto de vista del nivel de la forma, del nivel de la energía, del nivel mental, y no solo en la relación, en términos generales, siempre que estamos interactuando mucho con alguien, se produce como estamos orbitando cerca unos de otros, entonces se producen atracciones gravitacionales. Eso en nuestros términos sería algo así como una interacción de los campos de energía de cada persona. Entonces, cuando tú estás concentrado, esa concentración en tu propio ser es como si estuvieses aumentando tu nivel gravitacional. Entonces, tú vas a incidir más en otros cuerpos, como ocurre un planeta, un cuerpo en el espacio, cuanto mayor sea su gravedad, más va a incidir en otros cuerpos que estén cerca, ¿no? Entonces, nosotros siempre estamos influyendo energéticamente con otros. No hace falta tener relación sexual. Lo que hace la relación sexual es que potencia mucho más eso y crea más o consolida más la creación de una sola mente. Pero, por ejemplo, los deportistas que trabajan en equipo, ¿no? Los que juegan competición, que entrenan muchas veces, pasan muchas cosas juntos, empiezan a crear una conciencia colectiva. Lo mismo los empleados de una empresa o estudiantes pasan mucho tiempo juntos, terminan creando una red de conciencia colectiva. Eso lo que crea también es que se crean lazos emocionales y también lazos energéticos. Y esos lazos energéticos permanecen, aunque no sean esta vida. O sea, no solo se quedan en esta encarnación, sino que continúan y ya se crea una conexión. Entonces se vuelven a encontrar en otro momento, más cerca o más lejos. Y todo esto es importante porque lo que hace es reunir todas las chispas que somos dentro de la red de conciencia, que nos estamos recordando, por así decirlo, estamos viendo espejos de nosotros mismos con caras diferentes. Y entonces por eso es también importante todas estas interacciones y el primer ejercicio para retomar esta autoconciencia y este recuerdo de uno mismo es precisamente
con la relación sexual. Lo siguiente es otro tipo de tratos que es, por ejemplo, con nuestros hijos. Y ya lo empezamos a aprender con nuestros padres de pequeños y con nuestros hermanos. Esta interacción también nos va ayudando, primero con el ejemplo, eh, y luego ya con la relación sexual, y luego nuevamente ya con la dulzura y el amor que nos transmiten nuestros hijos y nosotros a ellos. Entonces siempre es un concepto orbital, ¿sí? De interacciones, de alejarse y volver otra vez. Por eso la relación sexual dura un tiempo, no es que estás teniendo relaciones sexuales y no salen de la cama durante 30 años. Entonces, ¿están? No están, porque todo esto también es un ejercicio de volver a la fuente y alejarse. Porque la sexualidad también en el nivel subconsciente le está enseñando al individuo o le está recordando al individuo que quiere volver a la fuente. ¿Sí? Entonces, el aspecto energético masculino es el deseo que tiene la red de conciencia de volver a la fuente. Y el concepto de energía femenino es ese deseo de la fuente de que regrese su hijo. ¿Vale? A ver, ¿qué más por aquí? A ver, ¿qué información se transmite? Bueno, en el ámbito energético, claro, se transmite muchas cosas también, ¿no? Pero es otro tema. Si la otra persona tiene cosas negativas en su mente, también se pueden transmitir. Sí, claro, claro, especialmente porque eso se produce una conexión, se producen enlaces, ¿no? Enlaces de energía. Entonces la virginidad sí es muy sagrada. Eso es relativo, porque o sea, en realidad no es como lo plantean, sino que en la antigüedad se llamaba virgen a una persona que tenía una gran personalidad, que tenía una gran disciplina, que lograba cosas extraordinarias, que era una persona modelo, por así decirlo, una persona que se consagraba y se dedicaba a lo que estaba haciendo. Eso se le llamaba una persona virgen, ¿no? Entonces se creó una mala interpretación asociándolo con la cuestión relativa a la sexualidad, ¿sí? Pero no era eso. O sea, como cuando dicen que un Mesías nacería de una virgen. Entonces se piensan que se estaba refiriendo estrictamente a que no tenía que tener relaciones sexuales con nadie. Entonces se diviniza una cuestión que no tiene sentido, porque, es decir, si, si los aspectos de la energía sexual tienen que ver con el crecimiento y tú te mantienes virgen, ¿cómo se supone que vas a desarrollar eso? O sea, hay cosas que puedes desarrollar en ti, en tu interior, y las desarrollas, pero hay otras que también se desarrollan, porque la relación sexual también va a depender de los campos de energía que tiene más acentuado una persona. Entonces tenemos 7 centros de energía, y esos centros de energía los mantenemos en diferentes graduaciones, ¿sí? Y la otra persona en otras graduaciones. Entonces, cuando se están uniendo, se produce una interrelación en estos en estos campos de energía. Si tú, por ejemplo, por decir algo, estás más acentuado en el azul cian, en el azul celeste, y la otra persona está más acentuada en el rojo, entonces van a tender a crear una combinación entre el cian y el rojo, ¿sí? Que es más, digamos, más amarillo, ¿sí? Entonces, todos estos son centros de energía que están también concentrados, pero ahora mismo no voy a tratar de los centros de energía porque eso ya lo expliqué en su momento. Pero lo mismo es cuando tiene que ver con la personalidad, que tiene que ver también con el estado emocional. Entonces, tanto en el ámbito de la relación sexual, con el ámbito de la interacción sexual, ¿sí? La interacción entre las personas, también va a tener que ver mucho también cuál es el centro de energía de la persona que está más acentuado. Si estás más en tu centro de energía cian, posiblemente vas a atraer más personas con este centro de energía. Si estás más acentuado en el centro de energía, por ejemplo, de azul marino, vas a atraer posiblemente más personas que están atraídas hacia esto. Por ejemplo, el azul marino lo asocias mucho con la comunicación, ¿sí? Lo que tú estás transmitiendo. El azul cian es más bien de la búsqueda de tu propio ser interior. Cuando ya estás trabajando en la parte violeta de tu centro de energía, básicamente estás conectado, es básicamente, por así decirlo, en la fuente. Tú estás en otro estado de energía, ¿sí? De concentración. No estás pensando en lo otro, pero puedes pensar también en servir. Entonces, si estás pensando en servir, posiblemente atraigas a una persona que está en el centro rojo, que es, digamos, más sexual, más intuitivo, más instintiva, más que está en los, ¿cómo es? Pensando más en el miedo y demás, porque quieres ayudarle. Pero eso ocurre en un nivel subconsciente, no lo estás pensando conscientemente, ¿sí? Entonces aquí a lo mejor estás muy aislado. Aquí, como ya sientes que estás desconectado de todo, a lo mejor quieres bajar a servir. Si estás, por ejemplo, centrado más en el centro de energía verde, ¿no? Que es el del corazón,
a lo mejor ese es el punto de equilibrio. Entonces trata de encontrar una persona que también esté en ese centro de concepto de equilibrio. A lo mejor no te interesa armonizar con alguien que esté en una vibración distinta. Entonces, eso, si por ejemplo estás en el centro de energía amarillo, es más una cuestión, de hecho ahí están los órganos, los intestinos, perdón, de la parte digestiva. Entonces tú estás pasando por un proceso interior. De modo que si en ese proceso interior tú estás tratando de que otra persona se te acerque, pues hay que ver en qué energía está ese individuo para saber si va a armonizar con tu proceso de crecimiento, porque si no armoniza en ese proceso de crecimiento se va a producir un conflicto. Si bajas más y llegas al centro de energía naranja, es de crecimiento. Entonces es un proceso de crecimiento interior eh, aún más, más como inicial, ¿no? Y el rojo, como digo, es de instinto de supervivencia, es como donde tienes más ira, donde eres más eufórico, y a veces hay centros de energía de un ser, sí, y otro que en ese momento pues lo necesitan porque se están ayudando, pero a lo mejor son completamente, son diametralmente opuestos. Otros, sin embargo, se atraen, pero en realidad se atraen porque son cargas energéticas completamente diferentes, como una carga negativa que atrae a otra positiva, y entonces puede ser la persona, una mujer que trata a su pareja como un miserable, un bueno para nada, lo insulta, lo humilla, y él siempre agacha la cabeza, ¿no? O puede ser a la inversa, ¿no? El hombre que atrae, o la mujer que atrae a un hombre que por cualquier cosa la golpea. Entonces te das cuenta de que los dos se están atrayendo por sus centros de energía. Uno es increíblemente rojo, ¿sí? Y a lo mejor el otro está en un estado de inocencia y de baja autoestima, que puede ser otro aspecto también, ¿sí? Del proceso de crecimiento, pero muy polarizado, porque tenemos que los centros de energía, a pesar de que nosotros los vemos, están en el centro, unos pueden ser más masculinos, femeninos, perdón, otros pueden ser masculinos. Entonces también pueden estar polarizados. Y de hecho, si uno observa la geometría, no sé si han escuchado hablar de lo que se llama el árbol de la vida de la Cábala, ¿sí? Donde están las Sefirot, se dan cuenta que hay una línea central, que es el centro de equilibrio, y hay dos pilares laterales, ¿sí? Que es el masculino y el femenino. Lo observan también en el simbolismo del templo. El templo, cuando se iba a entrar al templo de Jerusalén, había dos escalinatas antes de la primera entrada, ¿sí? Cuando salías, cuando estabas en el patio, y tenías un pilar que se llamaba Boaz y otro pilar que se llamaba Yaín. Entonces, uno está representando ese centro del ser que es femenino y el otro está representando el otro ser que es masculino. Entonces y en el medio tienes la puerta que tiene los querubín. ¿Qué son estos querubín? ¿Sí? Cada uno de estos querubín tiene cuatro elementos, que son los aspectos principales de la personalidad. Cuatro elementos, igual que, como explica las cabezas del río de la vida, en el jardín del Edén. ¿Sí? Cada uno de ellos, que uno es león, que es el temperamento más fuerte, ¿sí? El que es el líder, que es protector, todo esto, bueno, principalmente líder, y que es el más del temperamento, ¿sí? Que no tiene que ser la ira, simplemente es el león, ¿no? Luego está el aspecto, vamos a llamarle vacuno, que puede incluir el toro, puede incluir la vaca, puede incluir el becerro, ¿sí? No es un vacuno, pero digamos que rumiante, ¿no? Que puede ser también, pues sí, estos animales, ¿no? Entonces él va a ser más protector, pero también tiene energía reproductiva. Entonces también un símbolo muy masculino, tanto el león como el buey o el becerro o el búfalo. Entonces este símbolo. Luego otro símbolo que tienes es el ave, que va a ser un poco también ambivalente, puede ser femenino también, que es de los pensamientos más elevados. Y bueno, el 4 es el humano, ¿sí? O sea, el que se conoce a sí mismo. Entonces, estos cuatro símbolos son las mismas cabezas del árbol de la vida, son los mismos conceptos que expliqué del jardín de Edén, ¿sí? Que está en el interior, que es la glándula pineal, la glándula pituitaria, ¿sí? Y se me fue ahora y em, se me fue ahora, estoy espeso ahora con palabras. Tálamo y el hipotálamo. A ver, bien. A ver, los incubos y sucubos abusan de las personas para obtener energía o lo hacen por placer. Pues supongo que las dos cosas.
Así, supongo que las 2 cosas. También va a tener que ver con, la energía que está transmitiendo el propio individuo, ¿sí? En sí mismo. Eh, sí, bueno, eso no sé si quieres profundizar en eso. En realidad es un tanto algunas creo que ya lo hemos mencionado, pero no tiene mucho que ver con esta temática. Sí. A ver, la masturbación es mala porque hay, por así decirlo, un desperdicio de energía y eso para ambos géneros. Bueno, eso es un tema muy relativo, muy amplio. Sí tiene que ver, digamos, hay que entender, vamos a verlo, por ejemplo, desde el punto de vista am, em, nutricional. Los nutrientes que tiene, por ejemplo, el líquido seminal masculino se producen en la médula, ¿sí? Y depende de ciertos nutrientes que son muy escasos, que se producen también en el cerebro, que normalmente están en las nueces, en las almendras, en el pez azul, en lo... ¿Cómo se llama? Bueno, hay ciertos frutos, ahora no me acuerdo muy bien. Entonces, esos nutrientes son esenciales para esta producción y también tiene mucho que ver que el líquido en sí, entiendo, en parte, que tiene que ver también su producción con el líquido cefalorraquídeo, en parte, sí, en parte. Entonces, cuando se pierde demasiado, ¿sí? Especialmente sin una energía equilibrante, eh, pues sí, pues tiene que reponerse, ¿no? Porque al final lo que se está desgastando es toda la energía que hay en la médula y el cerebro. Pero también es importante entender, por un lado, que hay formas de la realización sexual, digamos, y los orgasmos que no implican pérdida de energía y no implican pérdida de sustancias del propio cuerpo, si esos son entrenamientos que se conocían en la antigüedad. Y también los tipos de energía que se están liberando, ¿sí? Porque hay oxitocina, hay, no sé, endorfinas, hay muchos tipos de energía, adrenalina, muchas cosas que se están liberando en el cuerpo que no son las mismas cuando la persona está sola a cuando está con alguien. Y también cuando estás con alguien depende porque puedes tener una relación sexual muy visceral, como puede ser una relación sexual muy amorosa y dulce, o como puede ser que están abusando de la persona, ¿no? Entonces, la energía no es la misma en lo absoluto y los centros de energía de los cuales se está transmitiendo energía no tienen nada que ver tampoco. También depende de las posiciones que se están realizando, va a depender, o sea, depende de muchas cosas. No, no creo que no se tiene ni que satanizar todo, ni tampoco divinizar, sino sencillamente entender que esto es un proceso. Y la sexualidad también es un proceso de interacción, es un proceso de trabajo en muchos ámbitos. Y lógicamente, como es un ámbito de energía, pues sí, es cierto que es bueno conocerlo y estudiarlo, analizarlo y saber cómo se regula y cómo se maneja de una forma sabia, ¿sí? A ver, es cierto que después de 7 años te purificas y te desvinculas de energías anteriores. Bueno, no sé si 7 años, ¿sí? Podría tener algo que ver, no sé, pero 7 años me parece mucho tiempo. Pero es cierto que después de unos excesos o después de cierta saturación o incluso después de una relación, es bueno un tiempo aislado para que el cuerpo, igual que la mente, igual que las energías del ser, igual que los estados emocionales, pues, llevan a cabo un proceso de depuración. Sin embargo, los aspectos más importantes en este caso tienen que ver con los psicoemocionales, que es las cosas que tienen que ver con una relación que no ha funcionado, como se le dice que no ha funcionado, tiene que ver con los propios programas del individuo. Entonces, si el individuo tiene unos programas que no supera, que no mejora, que no transmuta, al final lo único que va a hacer es seguir atrayendo lo mismo porque sus campos de energía y sus estados emocionales, que básicamente es lo mismo en diferentes niveles, sus programas internos son los mismos. Entonces, siempre la ecuación se va a repetir. Cambiará la cara, pero el programa será lo mismo. Entonces, siempre me encuentro personas iguales. Siempre en las relaciones me sale la gente así. Claro, porque tú no estás cambiando. Entonces, tu imán es el mismo. Tú crees que tiene que ver con lo que está afuera, pero es que el imán que le está trayendo eres tú. Tú eres el que tendría que cambiar, ¿sí? Tus centros de energía, que tendría que cambiar su forma de pensar, que tendría que cambiar, perdonar programas
como hemos hablado ya con anterioridad, desde la infancia, que tiene que ver mucho también de la gente que nosotros atraemos a nuestro alrededor, sea amigos, parejas, etcétera, etcétera. Entonces, eso creo que es lo más importante. Por otro lado, sí es cierto que es bueno dar un margen en el ámbito energético para que el propio cuerpo se limpie, y para eso es bueno estar un tiempo en silencio, estar caminando en el césped, subir a la montaña, estar cerca de los árboles, en el mar, para que el cuerpo también se desintoxique, ¿sí? Pero la parte más importante y la neurálgica es la parte interior, el autoanálisis, porque si no te depuras tú, en realidad, ¿qué estás cambiando? No estás cambiando nada. También es cierto que por una cuestión de coherencia y de sabiduría, es bueno que si la propia persona se ha cargado mucho con las energías negativas de alguien, las descargue antes de tener una relación con otra persona, porque entonces se van a combinar todos esos desastres energéticos de uno y otro, ¿sí? Y al final va a ser un tanto caótico, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa quieren comentar? Si tienen alguna pregunta. A ver, ¿cómo trabajar el chakra raíz donde nace la sexualidad? Igual que todos, a través de la meditación, ¿sí? Una de las cosas importantes con la meditación es que entre los diferentes ejercicios está el focalizar o el concentrarse en el cuerpo y conocer el cuerpo. Esto también te ayuda a poder ver tu cuerpo con los ojos cerrados, percibirlo y sentirlo con los ojos cerrados, de manera que cuando tú te concentras, aunque no lo estés viendo, tú sientes dónde está, pero si no estás acostumbrado, tienes que mirar la mano para ver en dónde está, no te ubicas muy bien. Cuando empiezas a tener cierta concentración, puedes ya tú mismo sentir tu propio cuerpo estando con los ojos cerrados, y tú mismo te concentras en los diferentes centros de energía y llevas la concentración, lo que estuve explicando en las clases anteriores. Si no hay o sea, si no se lleva a cabo este prerequisito, pues se hace un poco más complicado. Si pierdes un tanto de tiempo a lo largo de los meses hasta que aprendes esto. De manera que cuando empiezas este ejercicio de meditación, estás sentado, estás en silencio, estás en calma y te concentras, ¿sí? Con los ojos cerrados en el centro de energía rojo. Entonces ahí es donde tú concentras tu energía. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Pues esto mismo del ejercicio de respiración, el ejercicio de calma, de tratar en lo posible de anular el tono muscular, ¿sí? Sentir que estás completamente relajado, ¿sí? Que no dejas que ningún pensamiento venga a ti y te centras en este centro de energía. Entonces, ¿qué haces? Estás concentrando esa energía ahí y tú le estás transmitiendo cuál es el estado vibracional que va a tener, por así decirlo. Entonces, tiene una carga de energía que a lo mejor está inestable, pero como tú te empiezas a concentrar, empiezas a producir cierta calma y estás imaginando que ese centro de energía después va elevándose. ¿Va? Entonces se va elevando y va llegando arriba y vuelve nuevamente y entra. Y esto sería como una progresión, ¿no? Entonces lo primero es concentrarte en el centro de energía que tú consideras más importante en cierto punto, y siempre con la respiración. Entonces lo que haces es que esté bajo tu control, no que te controle a ti. Lo siguiente es, y no se hace en el mismo momento, no hace falta, lo vas haciendo durante las siguientes semanas, es ir imaginando cómo el naranja, o sea, cómo el rojo llega al naranja, el naranja al amarillo, el amarillo al verde, el verde al azul oscuro, el azul oscuro al cian y este al violeta, ¿sí? Y vas concentrándote en eso. A medida que vas mejorando, vas alcanzando más práctica, semanas después, pues ya te vas imaginando que estás dentro de un toroide que sube y que vuelve y que te imaginas, como dije, que es como una especie de manzana, ¿no? Esto tiene un simbolismo muy profundo, precisamente por el asunto que dicen que el pecado original fue a través de comer de una manzana. Aunque nunca escriben manzana, pues todo el mundo deduce que es una manzana, porque hay una comprensión en el inconsciente colectivo de que es esto, ¿sí? Esa manzana simboliza este campo de energía de la mente, ¿no? Este campo toroidal. A medida que vas mejorándolo, ya te vas imaginando que ese toroide funciona, ¿sí? Como si fuese un tornado, ¿sí? Va subiendo la energía, de que algunos lo llaman Kundalini, como si fuese una serpiente que va subiendo y vuelve otra vez, ¿no? Y a medida que sigues perfeccionando, lo sigues perfeccionando, ya puedes ir concentrando en la idea geométrica de fraccionar
un tetraedro apuntando hacia arriba en una dirección y un tetraedro hacia abajo apuntando, o sea, apuntando hacia abajo, girando en la otra dirección. Pero claro, todo esto es una disciplina que toma meses, ¿no? Y no es que no lo puedas visualizar antes, sino que para que lo tengas bien visualizado y lo sientas y lo percibas y estés ahí, requiere práctica, ¿vale? Y bueno, así pues se puede ir haciendo también, ¿no? A ver, los que deciden estar en celibato como sacerdotes o monjes también pueden obtener armonía y equilibrio sin necesidad de una pareja o la sexualidad. Si lo quieren hacer, claro. Lo que pasa es que ya tienen otras encarnaciones, tendrán otras después y otras antes. Entonces, el ser de todas maneras está armonizado. De modo que si en una encarnación eligen eso, porque lo sienten así, es porque ya hay una paz, ya sientes que esa etapa, digamos, la has llenado o la quieres continuar en otra encarnación. En esta te quieres centrar más en el silencio, en la búsqueda del ser interior. ¿Sí? De manera que está igual de bien, siempre y cuando eso no te desequilibre por el hecho de estar tanto tiempo a solas, ¿sí? Porque estás entrando en un conflicto con unos procesos naturales. Pero si logras manejarlo, pues, entonces genial. Bueno, ¿alguna cosita más que quieran comentar? Mira, Andrés es el único que pregunta. Bueno, ahí está, como digo, el libro, ¿sí? Que escribí en 2018 sobre el tema. Si quieren, les doy algunos tips sobre el libro, si lo quieren en PDF o en audiolibro, o si lo quieren mandar a pedir en Amazon, está físico. A ver, el aspecto introductorio del libro, ¿sí? Bueno, de hecho creo que lo puedo. Un segundo, voy a compartirlo más bien. Sí, ahí se ve, ¿no? Vale, entonces sí, vale, para que lo puedan ver. Bien, entonces, por ejemplo, menciono el tema del jardín del Edén, ¿no? Voy a quitar esto de aquí un segundo. Y pongo esto aquí. A ver, ahí está. Un segundo. Vale, menciono el concepto del jardín del Edén, por eso lo llamo historicidad, porque ahí explico el concepto de por qué los llama varón y varona. ¿Sí? El inicio del Génesis, hablo del asunto, por ejemplo, de lo que sería el fruto prohibido, como dije antes, porque es el símbolo de la manzana. Uno lo puede encontrar incluso con ah, encontrar cierta curiosidad de la correlación entre la palabra oveja y la palabra manzana en griego, porque es como que nos recuerda estas terminologías del Antiguo Testamento y el concepto de la manzana, y lo podemos conectar con esta misma temática, ¿no? Luego habla el concepto, por ejemplo, de la raíz, lo que es el espíritu en sí, de la energía masculina y femenina, la cuestión sexual, la reproducción y la vida, los significados, ¿sí? Lo digo esto para quienes les gusta la cábala, para quienes les gusta la temática bíblica. ¿Qué son estos arquetipos, ¿no? Que se mencionan? Dice que estaban desnudos, pero cuando uno lee en hebreo, unas veces en realidad dice Arum, en otras te dice Irom, y dices, pero espera un segundo, pero como que me habla de desnudez, pero después me habla de astucia. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro, no? Esto, bueno, es un tema complejo que yo explico en Cábala. El tema que estamos hablando ahora, bueno, la complementación, que se ve más como tema muy general. Liberación también, pues, cuestiones fisiológicas del estrés, la tensión, etcétera. La terminología que dicen, el concepto que dicen de hacer el amor con el amor en sí es la buena intención que existe en el universo y cómo nosotros estamos conectados con esa intención, ¿sí? Con esa comprensión de que todos somos uno y queremos lo mejor el uno con el otro, y eso es innato en nosotros mismos, no tiene nada que ver con la relación sexual, sino que es está conectado, pero no es eso, ¿no? Conceptos de complejos, el concepto de la autoestima también, ¿cómo se dice? Las adicciones que puede tener una persona en el ámbito sexual, las cuestiones, por ejemplo, de las infidelidades, conceptos así, ideología de género, divisiones de la pareja, bueno, ya son también cuestiones del trato de pareja. O sea, son todas las cuestiones que pueden estar relacionadas con la temática en diferentes áreas, desde simbolismo,
desde aspectos fisiológicos, emocionales, psicológicos, trato de pareja, y aquí lo que comentaba con Andy también, el aspecto de la virginidad, también el trato de pareja, ¿sí? Cómo se maneja entre la pareja, su relación, cómo la manejan a lo largo del tiempo, ¿sí? Y bueno, pues ahí lo dejo también por curiosidad para quien le interese eso. Y bien, bueno, listo. ¿Algo más? ¿Algo que quieran agregar? Si no, bueno, yo creo que por hoy no hay mucho. No sé si quieren que me extienda algún otro detalle. André, que fue el que planteó la clase, no sé si tenía alguna otra pregunta por ahí escondida, o ya planteó todas las preguntas que tenía. Que bueno, que parte de estos temas ya los hemos tratado, solo que hoy es como una especie de embudo, ¿no? Como para coger todo y agruparlo y resumirlo. Y bueno, para que sea de enriquecimiento para todos. Y si no, bueno, pues ya damos por concluida la breve clase de hoy. Bien, Fred, yo no tengo preguntas, pero no sé cómo formularlas, digamos. No me sale. A ver, Pero no nos a ver. cuentes ahora, no nos cuentes a todos ahora que eres virgen. Justamente por eso no quería. No, nosotros, a ver, queríamos preguntar cómo es que, si es que tiene alguna explicación, digamos, el tema este de las energías al unirse, digamos, en una relación sexual, el hecho de que por ahí no se concibe, tiene algo que ver con qué. Eso no, o sea, no se llega a, a quedar embarazado, por ejemplo, embarazada en este caso. Ah, vale, vale. No tiene tanto que ver explícitamente con la energía que produzca el ser, sí, porque él emite energía de todas maneras. Tiene que ver más con la determinación de la conciencia, del propio ser en su subconsciente, y también en relación con su pareja. ¿Sí? Porque a veces tú puedes tener un deseo, pero puede entrar en conflicto con lo que previamente eligieron. ¿Por qué? Porque es como una especie de contrato que uno firma antes de entrar como alma al embrión de su madre biológica en esa encarnación, ¿no? Entonces dices, voy a necesitar, o sea, tenemos una lista de cosas como cuando uno va al supermercado, ¿no? Y dice, bueno, hay que comprar estas cosas, ¿no? Entonces, cuando observamos las diferentes experiencias que nosotros necesitamos, ¿sí? Como seres para volver a ser dioses, o sea, para volver a la perfección, hay una lista. Entonces, bueno, tengo esto y esto, miedos, inseguridades, una lista larga, ¿vale? En una encarnación, ¿sí? ¿Cuántas de esas cosas puedo solucionar sin que me sature? ¿Sí? Porque imagínate que tendría que pasarte 40.000 cosas, muchas de ellas desagradables para que te perfecciones. Diría uno que vida más infernal, me quiero morir. Entonces tiene que haber un equilibrio, ¿no? Entonces dice, bueno, digamos que en mi infancia necesito estas experiencias, estas y estas, vale, vamos a sumar esto, decir, estas son las que voy a definir, firmo un contrato para que en esta encarnación la solucione. Muchas no se solucionan, pero se adelanta. En otra dice, bueno, en esta pues se presentan unas oportunidades, puedo ya dejar esto zanjado, esta ya está puedo ir adelantando, esta la puedo completar que no la completé anteriormente, entonces uno va preparando esto. Pero el Espíritu Santo hace algo mucho más interesante aún, nos sincroniza con otros con los que nos vamos a encontrar, ¿sí? Entonces crea una especie de contrato social, contrato almático, donde estamos de acuerdo en que nos vamos a encontrar y juntos vamos a hacer ciertas cosas. De hecho, a veces dicen, bueno, vamos a ser pareja durante tantos años, luego nos vamos a separar y este se va a casar con este y este con esta. Sí, entonces todo eso lo prediseña. O voy a tener 3 hijos con esta, o con ella, o con él, un hijo por aquí. Entonces, para uno el nivel de la forma es como un poco traumático, pero en realidad todo eso está prediseñado. Entonces, a veces decimos, en esta encarnación voy a tener un montón de hijos, ¿sí? Y voy a centrarme más en los hijos. En otras dice, no, en esta no quiero hijos, quiero centrarme más en esto y aquello. Entonces, uno va diseñando. ¿Qué ocurre cuando llegas aquí? Para que eso se consolide, pues uno tiene unos programas que va adquiriendo en la infancia. Entonces, esos programas te hacen que puedas decir, uy, yo tengo un cierto rechazo hacia los niños. Otro tengo una disposición, una predisposición a los niños. Si ves niños y quieres tener niños. Entonces, también hay que ver si el contrato que hiciste
con la persona con la que te vas a encontrar, sea pareja o no pareja, o como relaciones esporádicas, o sea noviazgo, sea esposo, lo que sea, si están de acuerdo en que en el contrato que han predeterminado realmente quieran tener hijos. Entonces, eso es por un lado una de las razones por las cuales que a lo mejor quieren tener hijos y resulta que no. Otras veces que pensaban que no querían tener hijos y llegan hijos y dicen, y ahora es que ya lo habían decidido, sino que en el momento no estás mentalizado, pero ya lo habían decidido. Otra cosa también son los programas, ¿sí? Que pueden estar entrando en conflicto, ¿sí? Cuando dicen, queremos tener hijos, pero resulta que no podemos. No, es que hay un bloqueo. Entonces puede estar habiendo es un bloqueo y hay que buscar ese bloqueo interior, que el bloqueo es psicoemocional, ¿sí? Entonces, esa emoción que necesitas, algo la está bloqueando, ¿sí? Algo está entrando en conflicto y tiene que ver con un programa anterior, un programa que puede ser de la adolescencia, un programa que puede ser de la infancia o del proceso embrionario, de cuando estamos dentro del vientre de nuestra madre. Entonces hay que buscar esto y lo ideal es hacer una especie de examen propio, y si quiere lo hace también otro con la pareja, donde toma nota con un lápiz, un bolígrafo y dice, vale, lo primero es que uno haga un análisis independiente, como digo, y luego lo hagan en pareja, ¿no? Porque independiente necesitan estar en un trabajo interior sobre sí mismos y luego como pareja ver qué es lo que creen que como pareja es lo que no está permitiendo de forma psicológica y emocional que puedan concebir, ¿sí? Entonces, en el ámbito separado es busca uno en el interior qué es, y lógico, se acelera mucho cuando uno le pide al Espíritu Santo guía, ¿no? Poder encontrar qué es lo que yo considero que me está bloqueando emocionalmente. Entonces a veces puedes encontrar que analizándolo bien, creo que me preocupa tener hijos porque me produce inseguridad, porque vivimos en un mundo muy inseguro, porque no sé si tenga dinero para poder criarlo, porque por ejemplo la mujer pensará, a lo mejor no me siento preparada como mujer para tenerlo, o el hombre dice, a lo mejor yo no me siento suficiente para eso, o la mujer piensa sobre el hombre, a lo mejor él no va a ser un buen padre, o él piensa sobre ella no va a ser una buena madre, o qué pensarán después nuestros padres o los parientes, porque entonces hay muchas cosas que uno no analiza, pero están haciendo de bloqueo para que no se pueda abrir el vientre, ¿no? Entonces, es bueno en ese sentido uno buscar asimismo hacerse una terapia de desbloqueo y después como pareja plantearse y decir, a lo mejor hemos dicho que sí, pero realmente lo decimos que sí o lo decimos porque ahí viene el uno con el otro, porque en el fondo no le han planteado todos los pormenores de lo que se significa. Y lo tercero sería visualizar, ¿sí? Y eso también lo pueden hacer individualmente como grupalmente, como pareja me refiero, y dedicar un ratito del tiempo de meditación o incluso pueden ir conduciendo o pueden estar haciendo varias actividades siempre y cuando no se van a chocar después, ¿no? Pero ir visualizando cómo te ves tú como padre o como madre, ¿sí? Cómo se ven como hogar, cómo se ven, por ejemplo, como matrimonio, ¿sí? Hay algunas parejas que no se han casado y a veces la cosa tan tonta como pensar en el matrimonio a veces bloquea. ¿Por qué? Porque existen creencias de pensar que el propio concepto, la seguridad del matrimonio, que si el anillo, que si el contrato, los testigos, dan ese confort o esa seguridad y esa confianza que a lo mejor no siente uno que si son simplemente pareja de hecho. Eso también puede ser un bloqueo porque la persona se siente que está fuera de una protección eh, divina, digamos, o familiar, está fuera de los cánones, entonces hay como cierta resistencia. Si podemos imaginar una persona religiosa, se sentiría que está en pecado. Bien, entonces a veces es bueno ir descartando cosas y decir, bueno, si hace falta eso, pues vamos a hacerlo para quedarnos con esa tranquilidad interior. ¿Sí? Hacer algo tan simple como invitar a unos familiares y decirles, mira, hemos planteado esto, sírvanos de testigos, nos ponemos un traje, hacemos la ceremonia y eso produce cierta sensación de paz porque hay testigos especialmente eso le da más paz a la parte femenina. ¿Sí? Bien. Y como estaba diciendo, la tercera parte de la parte de la visualización es importante porque tú te imaginas con tu pareja a futuro. Cómo se imaginan con los niños, cómo se imaginan los niños correteando, cómo se imaginan cambiando pañales, cómo se imaginan, por ejemplo, en el proceso de las caricias digamos, la barriga, ¿no? O haciendo, van juntos a ver las ecografías, luego van viendo cómo lo acompañan al colegio, cómo el niño viene porque se peleó con el otro niño, cómo reacciona. Entonces es bueno dedicar un poco de tiempo,
previamente, a visualizar y anticiparte también a cosas desagradables, a predisponer la mente, porque a veces no te has preparado mentalmente. Entonces también puede ser que tengas miedo, porque por una parte te emociona, pero por otra parte tienes miedo. Entonces es bueno descartar también esos miedos y una muy buena forma es visualizar, ¿sí? Cómo uno se ve. Entonces yo diría esos 3 ejercicios son muy, muy útiles y posiblemente puedan ser más que razón suficiente para desbloquearlo, ¿no? Bueno, ya con la última pregunta de aquí de Andri, como concluyo. Al momento de la fecundación del espermatozoide y el óvulo, ¿el alma entra en ese momento? O sea, la llegada del alma a este plano ya estaba prediseñada. A ver, la llegada sí está prediseñada, está predeterminada, pero no estoy seguro si en el mismo momento, perdón, entra, ¿sí? El proceso en el que entra el alma puede darse desde que se produce la chispa, ¿sí? Sí, es cierto que puede darse la chispa, que puede servir como conexión, porque se produce un flash, una energía biofotónica. Y está a lo largo de los siguientes 12 días o algo así, no me acuerdo muy bien cómo es,